La lección de hoy, hermanos, es liderazgo efectivo. La clase 109, la final del tema, la misión. ¿Ok? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Cómo vamos a crecer o cómo vamos creciendo? ¿Quiere solo Dios que haya mucha gente reunida en una iglesia? ¿O quiere Dios que la gente crezca su calidad de vida, que cumpla los propósitos de Dios? Entonces esto es lo que hemos estado mencionando, hermanos, sobre la misión: evangelizar, discipular y servir. Necesitamos alcanzar las almas perdidas, hablarles el evangelio y consolidarlas hasta el punto en que se bauticen. Bueno, a ellos ya están dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ya son parte de nosotros, son como nosotros. Y ahora que entonces hay que discipularlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es este discipulado básico? Bueno, número uno, necesitas aprender la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Número dos, necesitas doctrina, porque no puedes ser neófito, o sea, sin conocimiento nuevo. No puedes ser indocto, que quiere decir sin doctrina. Tienes que aprender la doctrina, porque te has convertido, has nacido de nuevo, así que aprender. ¿Okay? Como hijo de Dios, un hijo es con identidad y con educación. Entonces vas a recibir la educación de padre. No estamos pensando en darte religión, no estamos pensando en darte información. Queremos, ¿verdad?, que se forme el carácter y que tu vida se transforme, ¿ok? Como todo hijo de Dios, para convertirte en una persona espiritual, con dones del Espíritu, sí, los dones, los regalos, la vida sobrenatural del Espíritu, pero también con frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Una vida diferente con Dios, ¿de acuerdo? Una forma de vida con Dios de un discípulo. ¿Para qué? Ok, ya estoy dentro, ya fui discipulado, ¿y qué puedo esperar más yo? Bueno, pues aquí está esa parte maravillosa, esa parte tan emocionante igual en la vida cristiana: servir. Así dijo el Señor en Marcos 10:45, ¿verdad? Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y ya lo hemos dicho, todo lo que el Señor hizo es para enseñarnos. Y Él fue ejemplo de servicio. Él es el modelo perfecto para el líder de hoy. Jesús es el mejor ejemplo de cómo se debe servir. Entonces, el servicio implica, ¿verdad?, pues esa actividad sencillita de las cosas fundamentales o más elementales aquí en la congregación. No solo aquí dentro de la congregación, sino afuera de la congregación. Hay muchísimas formas en las que podemos servir. Y todos somos llamados a servir. Todos. ¿Ok? Porque Dios a todos nos ha dado un don, a todos nos ha dado un talento, a todos nos ha dado algo especial. Desde que nacemos, o lo aprendimos en el camino, o cuando nos convertimos, nos sucedió algo extraordinario. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas de las que siempre doy gracias a Dios y doy testimonio es de que Él me haya hecho esa transformación y que me haya dado esa pasión y ese sentimiento de que yo puedo contribuir algo para la iglesia y para el mundo. O sea, yo nací para dar algo. Por eso estoy aquí, ¿no? Por eso estamos aquí. Yo siento eso en mi corazón, hermanos. Y eso es lo que el Señor me ha puesto, que me impulsa a creerle a Él, de todo lo que ha hecho en mi vida y de vivir todo este proceso por más de 25 años para un objetivo y para decir: bueno, Señor, ya aprendí, disfruté, ya vi tu bendición, ya vi los milagros, tú me proteges, y mi vida, ¿qué propósito tiene? Servir. ¿Ok? Entonces, todos venimos a este mundo para servir a los planes de Dios. Segundo lugar, hablamos de un ministerio. Todos los miembros de la iglesia tienen ministerio, todos. Entonces, nuestra tarea ha sido y es descubrirlo. Tenemos que descubrirlo, ¿no? ¿Cómo encajamos nosotros en la actividad que se desarrolla? Se hacen cultos, se hacen reuniones de oración, se hacen reuniones de alabanza, se da enseñanza, se predica el evangelio en la calle, se ayuda a la gente a dar alimento, llevar ropa, dar un consejo, y la lista es larga, ¿verdad? Y no terminamos respecto
respecto de esto, hermanos, sino que esto sigue y sigue adelante, y cada vez que nosotros lo hacemos nos vamos dando cuenta más de cómo el gusto que sentimos de hacer algo y la gracia que Dios nos da funciona. Entonces, ¿verdad? Hay quien tiene habilidad para tratar con los niños. Bien, ellos están atentos, participan, están contentos, pero otras personas no tienen esa gracia. Entonces, es difícil. Así que entonces decimos, bueno, creo que no es su lugar. A lo mejor su lugar está en otro punto, en otra actividad. Hay que descubrirlo y hay que ejercitar, ¿de acuerdo? Dios espera que nosotros le damos cuentas, ¿sí? De nuestro ministerio. En hebreo, ministerio, digo, abodá. Jesús cumplió su abodá, o sea, su ministerio, su misión por la que Él vino al mundo, su servicio por lo cual vino aquí. De la misma manera nosotros tenemos una abodá o un ministerio, una misión bien específica de parte de Dios que Él ha venido trabajando desde el principio. Como Jeremías, desde antes que naciese di por profeta a las naciones. Entonces, hermanos, también yo creo que también cada uno de nosotros nos podemos vivir esa misma experiencia de saber que nos ha tocado un cambio, o que nos está tocando, perdón, un quehacer particular de parte de Dios, al que ahora hemos denominado ministerio. ¿Ok? Ahora, vamos a un paso más adelante, y aquí quiero hacer un paréntesis para empezar la clase 109, que tiene que ver con el tema, gracias hermano, con el tema del liderazgo, ¿de acuerdo? El liderazgo. Hoy en México hay dos instituciones reconocidas como formadoras de personas, solo dos: la escuela o educación básica y la iglesia. Y de ahí las demás pues no son tan fuertes como esta, ¿sí? Como institución, porque la institución educativa en el país es una fuerza laboral muy grande. No recuerdo exactamente cuántos millones de niños en México asisten a la escuela. Imagínense la cantidad de maestros, ¿verdad? Una cantidad enorme de maestros, que ellos tienen una fuerza social, una fuerza laboral y una fuerza política. ¿Ok? Por eso el sector de los maestros o de la educación le interesa al gobierno. Pero como la iglesia, pues no hay comparación. Porque ¿cuántos millones ahora, hablando de manera específica, los cristianos que formamos la comunidad evangélica, ¿sí? Ahora con el censo del INEGI, quién sabe si se completó o no, pero el censo del INEGI debe de estar arrojando más de 30 millones de cristianos evangélicos. Y esto solo para hacer la diferencia del mundo católico, ¿no? Y de otros grupos que tienen también pues su lugar. Gracias. Sí. Su lugar en México. Pero para hablar de aquellos que están pero bien conectados con el Evangelio, 30 millones. ¿Se imagina? Entonces, es una fuerza increíble. Yo creo que ni siquiera hay un censo de cuántas iglesias evangélicas, o un estimado, pero son muchísimas. Así que, hermanos, nosotros como cristianos representamos una fuerza impresionante en el país. De tal manera que la década anterior, o sea, el 2010 al 2020, la participación del pueblo cristiano en la elección fue fundamental, ¿sí? Se dice en los periódicos de los análisis políticos que el voto evangélico hizo el cambio, realmente. Fíjense cómo esto es fundamental. Y bueno, a mí no me gusta hablar mucho de política, pero si me hacen la oportunidad de darles el dato, hay países hoy, como en Alemania, que los partidos gobernantes son de corte religioso. En Estados Unidos es algo similar, es algo parecido, aunque no está claramente especificado, pero los grupos son muy fuertes, fuertísimos, ¿sí? El presidente Trump tuvo reunión de oración con líderes evangélicos. Estados Unidos se declara desde su fundación como un país evangélico, ¿verdad? O sea, por la fuerza de más del 60%. Y en Estados Unidos está
si da el paso va a haber un cambio muy grande para la nación. Porque por mucho tiempo los pastores supimos que estaban pasando por su crisis más terrible. Sacar la Biblia de la escuela, sacar la Biblia de los lugares públicos, prohibir la oración, etcétera. Sacar la materia de teología de la universidad pública. Imagínense, o sea, pero ahorita está viniendo un cambio. Pero aguas, no hay que irse con la finta. Se ve muy bien, pero va a llegar un líder que va a aparentar, no digo que va a venir otro con más fuerza que va a aparentar paz y en el instante se va a descubrir, ¿ya? Por eso no hay que irse mucho con la finta, pero estos cambios son positivos y pueden provocar pues un despertar en Estados Unidos que va a impactar en todo el mundo, en el ámbito religioso. Ahora, hay tres, dijo Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Bolsonaro es el presidente de Brasil, me parece. Hablando de partidos políticos cristianos, en Brasil esta fuerza que ganó fue de corte cristiano. En Israel, ni se diga, hermanos, en Israel desde la antigüedad, desde el tiempo del Mesías, se dice que los grupos fariseos y saduceos, celotes, esenios y otros grupos eran de carácter político, porque en Israel la política y la religión no estaban separadas como en México. O sea, la fe dirigía a la nación, pero tomó otro matiz y ahora es democracia, ¿sí? Pero los partidos como el Likud y otros partidos son de corte religioso, ¿sí? O sea, la opinión de los rabinos pesa. Imagínense que en México de pronto la opinión de los pastores sea determinante, como se hizo un intento, ¿verdad?, de reunir líderes evangélicos, etcétera, y se hizo un intento nada más, pero no se ve o no se ha visto como que ahora sí ellos opinan esto y vamos a hacer la obra social, vamos a ganar no. Bueno, hay tres esenciales, dijo Bolsonaro: el sector salud, el sector seguridad y la iglesia, ¿sí? Es decir, ¿qué no va a parar en medio de esta crisis? Número uno, el sector salud, no puede parar, si no se colapsan los países. Número dos, el sector seguridad. Si ellos no están resguardando a la gente, entonces ¿qué va a pasar? Se colapsa el país. Pero lo tercero, dijo, la fe es esencial para salir adelante. Amén. Entonces, bueno, pues dicho de paso esto, la iglesia debe ser influencia. Liderazgo es influencia. Tenemos que crecer, porque ahora, si nosotros opinamos desde el cielo a la tierra, mucha gente se va a salvar. Mucha gente va a salir del miedo. Mucha gente va a salir del pánico, va a tener confianza, va a decir, yo veo que mi hermana, yo veo que el hermano, yo veo que los hermanos están bien firmes, dicen esto, es la verdad, tienen razón, sí, vamos a actuar como ellos. Eso es influencia, ¿de acuerdo? Y esto es parte de la vida de un cristiano, el liderazgo que trae transformación. Como usted ha cambiado de ser un creyente, un buen creyente, un hermoso creyente, un lindo hijo de Dios, hija de Dios, pero ahora es un discípulo que tiene compromiso con Dios, compromiso consigo mismo, porque dice, a mí nadie me obliga, yo voy porque yo tengo la necesidad, porque yo quiero, ¿verdad? Me auto-obligo a hacer esto. No es que me tengan que decir, oye, ya ponte a orar, oye, ya ponte a leer la palabra, oye, ya. Entonces no es algo voluntario. Pero yo tengo un compromiso conmigo mismo que me autoobligo y digo, no, yo lo tengo que hacer, me hace falta, lo necesito, yo veo la situación, como decía la hermana, ¿verdad? Doblar rodilla, hay que hacerlo. ¿Quién va a venir y me va a obligar ahora? No, pero las circunstancias, si no lo hago en el tiempo, la circunstancia, sí. Amén. Entonces, ahora lleguemos a ser líderes, ¿de acuerdo? Líderes que influyan en todo su entorno. Líderes de opinión, líderes, ¿verdad?, en participar, líderes en dar un ejemplo, en dar un testimonio, en dar un modelo de vida a los de adentro y a los de afuera. La palabra de Dios dice, hermanos, respecto de los de afuera, que tengamos buena reputación para con los de afuera. O sea, la gente de afuera tiene que expresarse sinceramente, correctamente bien de nosotros. Eso cuenta. La gente va a decir, yo creo que son tranquilos, son pacíficos, no molestan a los... Al contrario, le fueron a ayudar a fulano cuando tuvo un problema.
Es. No solo que nosotros nos digamos que somos santos, sino que los de afuera también lo digan. Eso es liderazgo. Entonces, ¿qué es o quién es un líder? Un líder es aquel que inspira a otros, no que los obliga, porque el que obliga es dictador, ¿ok? El que se impone por la fuerza es dictador. Y ese es el liderazgo que tenemos ni siquiera. Jesús dijo a sus discípulos, cuando multitudes de fueron, lo dejaron, ustedes también me quieren dejar. Jesús les dijo, o sea, no los voy a retener por la fuerza, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Amén. Con convicción dijo, no, Señor, yo me quedo aquí. Entonces, el líder inspira. ¿Qué nos toca? Inspirar, sin necesidad, ¿verdad? A veces de llegar a ese punto, sino que se pueda ver, se pueda entender. Un líder es aquel que influye en las decisiones de los demás, ¿ok? Y un líder es aquel que sirve a otros. Hermanas, hermanos, eso es, en resumen, el liderazgo. Y el liderazgo forma parte, ¿verdad?, de este crecimiento personal, porque todos servimos. Y algunos ya identificaron su ministerio, si es enseñanza pastoral, evangelismo, oración, profético, etcétera. Pero de aquí ahora vamos a un paso todavía más, ¿verdad? Hay que ser personas que influyan. Entonces eso significa que nosotros tenemos que lograr tener una buena preparación y tener, hermanos, carácter y tener la posibilidad de comunicar a otros, de dirigir a otros, porque hay dos cosas que vamos a estar haciendo por la gente, o dos cosas que pasan con las personas. Una es lo que hacemos por ellos. ¿Qué hacemos por ellos? Oramos, les damos un consejo, les regalamos un libro, no sé, muchas cosas por ellos. Pero ya que están aquí, ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y eso es liderazgo. Eso es motivar a las personas. Miren, vengan también, métanse también, sirvan también, hablen de Cristo, lleven la palabra, vaya aquí, haga esto, ¿sí? Dirigirlos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo necesario? ¿Qué es lo importante y lo necesario en la iglesia? Pues miren, hermanos, ¿qué es lo más importante? La gente. Como en cualquier organización donde hay seres humanos, siempre lo más importante es la gente. No son las máquinas, no son los lugares, no son las cantidades de dinero, no son las posiciones, es las personas, también en la iglesia. Para Cristo lo más importante son las personas. De tal manera que, ponga mucha atención, porque cuando los líderes no siguen principios en el ministerio, los líderes tropiezan y caen. Y a la vez que un líder tropieza y cae, hace caer a muchos más, como una ficha de dominó, cae y tumba mucha gente. Pero si un líder no aprende a tener prioridades en su vida, es decir, aún por encima del ministerio, buscar la comunión con Dios y con su familia, entonces tarde que temprano le van a pasar la factura, la familia o Dios mismo, ¿sí? Es decir, fíjense, les voy a poner este ejemplo del tabernáculo para que vean cómo es que Dios hasta a alguien puede decirle, mira, yo sé que estás bien encumbrado en esto, pero detente, vamos a empezar, vamos a tener comunión, empieza a resolver tu vida. No importa que digan que tú, que el reconocido y que cómo, no importa, volvemos a empezar. En el tabernáculo, cuando los levitas estaban construyendo el tabernáculo de Moisés, se llama el Mishkan, es decir, la casita armable, ¿sí se acuerdan? Ese lugar del atrio, lugar santo, lugar santísimo, que se armaba con postes y todo. Cuando ellos lo estaban haciendo y Dios ya había dado el mandamiento del día de reposo, Dios le ordenó a todos que se detuvieran en el día de reposo. Porque la tarea del ministerio ni siquiera era lo más importante sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Me entienden, mis hermanas? Fíjense, ese principio ya quiere decir que puede llegar un momento en que aún yo tan apasionado y tan entregado, Dios me diga, hey, alto,
alto, para, detente, ¿sí? Vamos a empezar. Haz una pausa, delega, entrega, pide que otro lo haga y métete conmigo, ¿sí? Quiero pasar tiempo de comunión contigo. Pero hermanos, ¿qué pasa? Pues no, hay ministerios, hay gentes que no, que le siguen, la cosa va mal, pero sienten, no creen con todo su corazón que pues así lo quiere Dios. O sea como sea, tú te vas a sacrificar, y si sacrificas tu familia, Dios no está pidiendo eso, ¿no? Y la gente cree que Dios está pidiendo eso, que aunque tengas que pasar por encima de todo y de todo, con tal que tú sigas o estés allí, pues hazlo. No es así, no es cierto. Dios no pide eso. Dios quiere que todo sea como debe ser, bien, que haya prioridades, que haya comunión con Dios, que haya sinceridad, que haya transparencia con Dios, ¿sí? Y luego, entonces, mi familia, que acorde, que gobierne bien mi casa, porque cómo voy a gobernar la iglesia, no gobierno. Entonces necesito una pausa. Dios se va a molestar que yo una pausa, no hay problema, voy a regresar con fuerza. Hago mi pausa, ¿sí? Porque estoy ordenando mi prioridad. Entonces ya en tercer lugar, yo puedo desarrollar mi ministerio, porque hermanos, moverse en el nivel de liderazgo se vuelve complejo, ya que tienes que superar muchas luchas para tener estabilidad, para poder hablar con los demás, para poder guiar a otros. Necesitas tener control de tu vida primero, ¿sí? Para ser el líder de otros, tienes que ser el líder de tu vida. Ajá. Si tú eres capaz de liderar tu vida, gloria a Dios, vas a poder liderar a los demás. Amén. Así debe de ser. Por eso Santiago escribía y decía que aquel que puede refrenar su lengua, refrena todo el cuerpo. Ajá. Entonces es el del dominio propio. Lo más complicado es el saber callar, el saber guardar silencio. Eso implica varias cosas. Puedo escuchar, etcétera, ¿no? Puedo pensar, ¿sí? Soy analítico en cuanto a lo que tengo que hacer. Mantengo todo. Y hermanos, de veras que yo les puedo compartir, les puedo platicar que me han tocado momentos en mi vida en los que sí he necesitado, yo como ser humano, ¿verdad? Yo he necesitado como ser humano hacerme un esfuerzo. A veces he tenido que romperme y pegarme yo otra vez, porque hay algo que no está bien en mí. ¿Me explico? Algo de mi carácter, a eso me refiero. Porque hermanos, hay en la escala de los pecados, desde los más amarillos, los más, niño, ¿verdad? Ese es de niños, qué inocente, ¿sí? Hasta los más difíciles, ¿no? Pero entonces, entre los de más así comunes, los del carácter son los que Dios trabaja a largo plazo. Entre los pecados de una persona, los de carácter son los con los que Dios, como el escultor, que tiene una piedra y diario le pega, pasa un año y no se ve, pasan 2 años y no se ve, pasan 3 años y al fin. ¿Me explico? Entonces, los pecados que vienen del mal carácter o del mal no controlar tu temperamento, esos son los que más trabaja Dios. Esos tardan años. Hay otros que rápido pasan, no hay problema, ¿no? Dios dice, está bien ya, pecado confesado, pecado perdonado. Pero hay otros con los que sí, el líder por eso necesita formarse, necesita tener un carácter, porque le viene por acá el mundo, le viene por acá el enemigo, le viene por acá la esposa o el esposo, y cómo logro salir. Y luego, si en la congregación hay problemas, se ahogan. Tristemente, oigan lo que les voy a platicar. Desafortunadamente, en estos últimos 3 años se ha sabido que líderes importantes, pastores, se quitaron la vida. En Brasil, no sé si lo vieron, una carta póstuma de un pastor hacia su iglesia. Escribió su carta, se quitó la vida. Otro pastor en México, muy conocido, de un movimiento fuerte de guerreros, se quitó la vida, ¿sí? Otro pastor, creo que también en el norte y en Estados Unidos y varios lugares. Eso es lo más crítico. Ahora, ha habido otros en que otros han apostatado,
ya estando encumbradísimos. Sí, en una de las iglesias populares de Hillsong, en un país, un pastor, escritor de libros bestsellers, dijo: yo, chao, bye, me voy. Estaba yo equivocado. Y dejó todo, ¿sí? Y así, poco a poco han aparecido a nivel, gente conocida, gente que tú dirías: ya, pues ya síguete ahí, ya no llegas al cuento, ya vete, llévatela tranquila. Total, ya te conocen, ya hiciste libros, eres famoso, tienes dinero, te fue bien, ya. No, pues no, hermanos, o sea, apostatan de la fe, dejan, o sea, una cosa es una pausa en el ministerio, otra cosa es ya retirarse para irse en alguna cosa del mundo. Por ejemplo, a algunos les llamó la artisteada, el mundo de la fama. Pues, ya dejan todo. O sea, qué triste, ¿no? Qué difícil. Si nosotros, hermanos amados, no tenemos principios de liderazgo. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Puede llegar un momento importante en el que aún los líderes necesitan pausa, necesitan sentarse, necesitan delegar y revisar cómo estoy, cómo va mi vida, cómo va mi casa, cómo estoy yo, hasta mi salud. Pues tristemente, hermanos, el año pasado, por exceso de trabajo, de necesidad, de problemas en la iglesia, en la familia, pastores han fallecido. Acá en la región se fueron los pastores, ¿verdad? Porque no pusieron ciertos, eran momentos para decir: bueno, yo ya no voy a dejar, yo ya la liberación, ¿sí? Y desafortunadamente ellos no quisieron hacer esa pausa porque sentían que era necesario. A lo mejor todavía estarían con vida y a lo mejor podrían todavía seguir sirviendo a Dios. Pero bueno, eso solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo más necesario? Lo más necesario son los líderes. Lo más necesario en la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Pero como no podemos luego hacerlo todo al mismo tiempo, pues por eso necesitamos ir paso a paso, ¿verdad? No, los líderes no se dan de la noche a la mañana. Pues miren, hermanos, si mi cuñada tiene un árbol de durazno, y ese árbol de durazno cada año da su duraznito, pero riquísimo. Luego nos llevan unas bolsas de duraznos y es fiesta en la casa. Hay años que no da, pero tiene el árbol tiene su temporada. Y ya se me olvidó por qué les decía yo a decir del árbol de durazno. Ay, Dios mío. Me fui con otra idea, me quedé pensando en qué ricos, y que este año creo que no me llevaron. Yo les estaba diciendo, vuelvo a retomar mi tema, a ver si ahorita hilo la idea de los líderes. Los líderes son necesarios. ¿Y qué pasa con los líderes? De ahí sacó los duraznos. De ahí salieron los duraznos, ¿verdad? Ah, ya sí es cierto, que no se dan de la noche a la mañana. O sea, tiene su temporada. Esos duraznos tardan un año para que se den. Y los líderes en la iglesia, ¿cuánto tardan en que se den? O sea, no van a llegar de una semana para otra. ¿Ok? Vean y valoren lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque no lo hizo el pastor, no lo hizo la hermana fulana, no lo hizo el hermano fulano, lo hizo Dios. Porque Dios invirtió en sus vidas a Jesucristo. Y ha invertido, hermanos, todo movimiento de cosas, ha preservado vidas de gente. O sea, han pasado milagros para que nos llegue la palabra, y luego la invitación, y luego esto, y luego lo otro. O sea, esto es de Dios, usted es de Dios, usted vale. Para Dios es un tesoro. Aún dice: he dado naciones por ti. O sea, he hecho cosas que tú no te diste cuenta para guardarte a ti, y el otro se perdió. Pero por ti, porque yo tengo algo contigo, ¿sí? Entonces, hay que valorarlo todo eso. Todos los años nos ha costado. Si a mí en lo personal yo he visto 20 años para llegar al liderazgo. Hermanos, aquí en Córdoba hemos visto 10 años para llegar al liderazgo. Y queremos, hermano Eric, que tú llegues en 5 años. 5 años, hermano Eric, para que llegues de inicio al liderazgo y puedas decir: aquí están mis primeros líderes, pastor. Yo los fui llevando de la mano, les prediqué el evangelio, les enseñé la Biblia, los ministré, les compartí, los alenté. Aquí están. ¿Sí, va? Amén. ¿Sí? Yo creo que Dios lo va a hacer, porque vivimos en tiempos acelerados. ¿De acuerdo? Tiempos acelerados, y entre comillas
sírvase ver que no siempre, ¿verdad? Que vivir en el tiempo acelerado va a ser lo mejor. Porque el liderazgo se da poco a poco. Amén. El liderazgo se da lentamente. Fíjense qué contradicción. Entonces, o qué paradoja, ¿no? O cómo es esto. A ver, hermanos, ¿dónde nos podemos encontrar ahora? Número 1. Todos en la ¿Sí? ¿Ustedes? iglesia son ministros, pocos en la iglesia son líderes. ¿En el punto estamos? Todos en la iglesia son líderes. Parece que sí. Yo siento que sí. No sé a lo que ustedes digan, hermanos. Pero parece que sí, ahí vamos. Algo hacemos. Cada quien algo. Y si no, pues hay que poner a hacer algo. ¿No? Hay que ponernos a hacer algo. ¿Sí? En el culto, en el previo, en el posterior a la reunión, las visitas, etc. Ahora, algunos son ministros. Ya. Algunos son ministros. Pero aquí nos falta llegar. ¿Sí? Aquí nos falta llegar, hermano. A que haya ese liderazgo, esa influencia. Que las personas, a lo mejor alrededor de aquí, puedan decir, ejemplo, vamos a buscar al hermano Eric. Vamos a pedirle consejo a la hermana Leo, porque tenemos una duda de esto. ¿Ok? No necesariamente somos nosotros de acá. Ya el liderazgo salió de la puerta de la casa, porque ya está buscando otra persona que está pensando que va a encontrar una ayuda, un apoyo, un consejo, una respuesta, algo que no cualquiera le va a contestar. ¿De acuerdo? Las fiestas bíblicas, la gente puede venir y vamos con el pastor Eric, que él nos enseñe, porque no hemos podido encontrar a alguien que nos hable claro. ¿Sí, hermanos? ¿Sí les parece bien la idea? Bueno, amén. Entonces, tener líderes, ¿qué significa? ¿Ustedes? Es tener ventajas, es tener posibilidades, es tener quien te cubra las espaldas. Amén. Tener líderes son 3 cosas, hermanos, ¿sí? Un líder es una gran ventaja en la iglesia, para el pastor, para la congregación. Tener un líder es una posibilidad de que algo puede suceder, que algo no va a faltar, que se va a mover. Por ejemplo, el domingo pasado, ¿verdad? Fue un domingo acarreado, fue un domingo complicado desde la salida aquí, para que el hermano Eric pudiera desplazarse, ¿verdad? Y yo igual llegar, di la enseñanza y regresarme, llegar a tiempo, en fin, pero yo contaba con él. Sabía, ¿verdad?, que se iban a dar las cosas. Si Eric por alguna razón no pudiera por el tráfico y yo me quedara allá, como me quedó hace 15 días, me quedé atorado en la cumbre por un accidente de vehículo, yo sé que tanto allá en Orizaba hay quien ya está preparado para que rápido, el culto no se va a parar porque no llegó el pastor, no, el culto va a suceder y alguien va a dar palabra y va a hacerlo bien. Y también allá, pues no llegó, bueno, ya sabemos que hay, y también aquí. ¿Hermanas? ¿Sí, hermanos? También aquí, ¿saben qué? Pues por X o por Y pasó esto. Vámonos, vamos a hacerlo, Señor, ayúdanos. Por eso necesitamos estar preparados. Esas son posibilidades. Si no, hermanos, entonces no se podría hacer. Lo que yo estoy haciendo no se podría hacer. Porque entonces tendría yo que estar todo el tiempo acá, y todo el tiempo allá, y todo el tiempo allá. Y no se trata de eso. Se trata de que alguien siga caminando conmigo. ¿Amén? Bueno, pues entonces vamos a terminar porque este es el desafío. El desafío, ¿cuál es? Leanlo, por favor. Trabajar al lado de los líderes de iglesia, llegar a ser líderes de excelencia. Ese es el desafío. Ya no solo compromiso, es un desafío en el que hay que llevarlo a cabo, ¿sí? Que necesitamos crecer a esa estatura, a la medida del líder. La semana pasada leímos en la Biblia, 2 de Timoteo 3, donde decía, ¿verdad? El que anhela obispado buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, es decir, esto abarca o implica a todos. Y bendito Dios, hermanos, porque yo creo que también el ministerio de las mujeres está contemplado en el servicio a Jesucristo, ¿sí? El Señor ahí en ese sentido no hace acepción de personas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica la mujer no puede ser sacerdote, porque así lo estableció la Iglesia Católica. Y en otras religiones, pues así es. En el pueblo judío, en el judaísmo, tampoco la mujer puede asumir la posición de liderazgo. O sea, solo que, a menos que la gente de la comunidad la busque, pero de otra manera no. Pero hermanos, con el Señor Jesucristo, el Señor, ¿verdad?, dice que nos ha hecho ya no hay varón y hembra, en el sentido de que hay posibilidad.
O sea, que existan las pastoras, sí. Que exista la mujer en el ministerio profético, sí. Siempre en la Biblia está, hay que leer Hechos. Allí están, hermano, las hijas de Felipe profetizas. Allí está Aquila y Priscila, un matrimonio de hombres, su esposo y esposa, predicando la palabra, hablando de la Torá, debatiendo. O sea, con Cristo fue un movimiento en el que hubo lugar para la mujer. Siempre ha habido lugar para la mujer. De hecho, se dice que el 80% de los seguidores del Mesías eran mujeres. Y que los que proveían o quienes proveían para el ministerio, para el saco que traía Judas, eran las mujeres. Entonces, había mujeres ricas que eran seguidoras del Mesías y que hacían buenas aportaciones. Y había los hombres que estaban pues obviamente aprendiendo del Señor, y el resto también proveía para la manutención de ellos, porque ellos eran itinerantes, así que no estaban trabajando, ellos estaban preparándose para predicar el Evangelio. Amén, hermanas. En la vida de la iglesia, en esta iglesia sí hay lugar para que pueda haber, ¿verdad?, un ministerio pastoral, sea el hermano, sea la hermana, sean ambos, ¿verdad?, o predicadoras, o mujeres de oración, o directoras de alabanza, o maestras, o mujeres en el ministerio profético, aún todavía imagínense llegar al ministerio apostólico, etcétera. Pero así está en la Escritura y se ha visto la eficacia. Pero como Débora, ¿se acuerdan de Débora? Débora, hermanos, en la Biblia, ella hizo todo. Fue una juez y libertadora de Israel. También fue como una salvadora del pueblo. Pero ella hizo algo muy sabio. Trabajó con el líder de aquel entonces, ¿sí? No trabajó fue sola, sino vino el líder, ¿cómo se llamaba? El hombre que vino a ella y le dijo, no, tú ve y tú liberta. Cuando ella le dijo, ve, Dios te va a ayudar. Y él dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Débora y Barak, ¿no? Parece que era Barak. Bueno, ese gobernador que Dios, como profeta Débora le dijo, dile que vaya, va a vencer. No quiso y entonces asumió la posición del que el varón no pudo tomarla, pues la tomó ella y dijo, pero el reconocimiento me lo van a dar a mí, no te vayas a enojar. Por eso Débora es como madre de la nación de Israel. En su canto, el cántico de Débora, aparece, ¿verdad?, como la ovacionaron y levantaron más a la mujer que al hombre, ¿no? El modelo de liderazgo divino es, el varón es cabeza de la mujer, sí, pero si el varón no está asumiendo su posición con permiso, porque aquí Dios quiere que alguien la asuma, ¿de acuerdo? Entonces eso es que le dieron ese reconocimiento a ella, como líder de la nación. Así es, hermanas. Entonces, pero ella supo trabajar al lado de eso. O sea, no se aisló y dijo, quítate porque ahí te voy. No, ella se sumó al liderazgo. Y así debe de funcionar siempre, hermanas. Sumarse al liderazgo con la humildad, sumarse al liderazgo con la actitud correcta de corazón. Porque en el caso de la mujer se vuelve muy complicado que ella lleve el liderazgo sola, ¿sí? Ese no es el modelo, pero como ya dijimos el ejemplo, si ella vive conexión con